En los años 90, si querías ver una película durante el fin de semana, había un lugar al que casi todos acudían. Sus enormes tiendas azules estaban por todas partes. Sus estanterías contenían miles de películas, y millones de familias visitaban sus locales cada semana. Ese imperio se llamaba Blockbuster. Blockbuster no era simplemente una cadena de alquiler de películas. Era el líder absoluto de la industria del entretenimiento doméstico. A finales de los 90, la compañía operaba miles de tiendas alrededor del mundo y generaba miles de millones de dólares en ingresos cada año. Para muchos ejecutivos, el futuro parecía asegurado. Las personas siempre querrían ver películas y Blockbuster parecía tener el control total del mercado. Pero mientras Blockbuster celebraba su éxito, una pequeña empresa estaba construyendo una idea completamente diferente. Una idea que cambiaría para siempre la forma en que consumimos entretenimiento. Durante años, el modelo de Blockbuster fue extraordinariamente rentable. Los clientes alquilaban películas, las llevaban a casa y debían devolverlas en una fecha determinada. Si devolvían una película tarde, pagaban una penalización, y esas penalizaciones generaban cientos de millones de dólares para la empresa. De hecho, las multas por retraso se habían convertido en una parte tan importante del negocio que muchos directivos consideraban imposible renunciar a ellas. Mientras los ingresos crecían, Blockbuster siguió expandiéndose. Cada nueva tienda reforzaba la sensación de que la compañía era prácticamente invencible. Pero los imperios suelen cometer errores cuando creen que el éxito actual garantiza el éxito futuro. Y Blockbuster estaba a punto de descubrirlo. A finales de los años 90, dos emprendedores comenzaron a cuestionar algo que millones de personas aceptaban como normal: las multas por devolver películas tarde. Cada año, los clientes pagaban cientos de millones de dólares en penalizaciones. Para muchos era una molestia inevitable. Para ellos, era una oportunidad de negocio. Aquellos emprendedores eran Reed Hastings y Mark Randolph. Su propuesta parecía extraña para la época. En lugar de visitar una tienda física, los clientes podrían solicitar películas por internet y recibirlas directamente en sus hogares mediante correo postal. La idea tenía varias ventajas. No existían tiendas físicas costosas, el catálogo podía ser mucho más amplio, y los usuarios evitaban los viajes constantes para alquilar y devolver películas. Al principio, Netflix era una empresa pequeña con recursos limitados. Frente a ella se encontraba Blockbuster, un gigante con miles de tiendas, millones de clientes y una marca reconocida en todo el mundo. La diferencia parecía imposible de superar, pero Netflix poseía algo que Blockbuster no tenía. No estaba intentando proteger un modelo de negocio existente, estaba construyendo uno nuevo, y eso le permitía experimentar con ideas que una gran corporación difícilmente habría considerado. En el año 2000, Netflix enfrentaba dificultades. La empresa aún no era rentable y necesitaba encontrar una forma de crecer. Fue entonces cuando sus fundadores tomaron una decisión que cambiaría la historia empresarial: buscar una reunión con Blockbuster. La propuesta era sencilla. Netflix quería vender su empresa a Blockbuster. La cifra que buscaban era aproximadamente 50 millones de dólares. Para una corporación del tamaño de Blockbuster, aquella cantidad era relativamente pequeña. Desde la perspectiva de Netflix, la operación tenía sentido. Blockbuster obtenía una plataforma digital prometedora y Netflix conseguía el respaldo financiero necesario para sobrevivir. Parecía una solución razonable para ambas partes. Pero dentro de Blockbuster, muchos ejecutivos no estaban impresionados. Veían a Netflix como una pequeña empresa de nicho, un experimento interesante, pero demasiado pequeño para representar una amenaza real. La reunión terminó sin acuerdo. Blockbuster rechazó la compra. Para sus directivos, Netflix no parecía una oportunidad extraordinaria, parecía una empresa irrelevante. Nadie en aquella sala imaginaba que acababan de tomar una de las decisiones más costosas de la historia empresarial. Después de rechazar la compra de Netflix, los directivos de Blockbuster continuaron concentrados en aquello que conocían mejor: sus tiendas físicas. La empresa seguía generando miles de millones de dólares y dominaba el mercado del alquiler de películas. Desde su perspectiva, no había motivos para preocuparse. Mientras tanto,
Netflix continuó creciendo lentamente. La empresa perfeccionó su modelo de suscripción, permitiendo a los clientes alquilar películas sin preocuparse por fechas de devolución ni multas por retraso. Era una propuesta sencilla, pero extremadamente atractiva. Blockbuster observó el crecimiento de Netflix durante años. Sin embargo, muchos ejecutivos seguían convencidos de que las tiendas físicas continuarían siendo el centro del negocio. Después de todo, millones de personas seguían visitándolas cada semana. El problema era que el comportamiento de los consumidores estaba cambiando. Cada vez más personas utilizaban Internet para comprar productos, reservar viajes y acceder a servicios. La comodidad comenzaba a convertirse en una ventaja competitiva fundamental. Netflix entendió esta tendencia antes que todos. No estaba construyendo simplemente una empresa de alquiler de películas. Estaba aprendiendo cómo ofrecer entretenimiento de la manera más conveniente posible. Y esa diferencia de visión sería decisiva. Cuando Blockbuster finalmente decidió reaccionar, lanzó su propio servicio de alquiler por correo. Sobre el papel, parecía una respuesta sólida. La compañía tenía una marca más conocida, más recursos y una enorme base de clientes. Pero existía un problema. El modelo tradicional de Blockbuster dependía en gran medida de las multas por retraso. Renunciar a ellas significaba perder una importante fuente de ingreso. Mantenerlas significaba ofrecer una experiencia inferior a la de Netflix. Era una decisión difícil. Finalmente, Blockbuster eliminó muchas de sus multas, pero la medida llegó tarde. Durante años, Netflix había construido una relación de confianza con millones de clientes que valoraban precisamente la ausencia de esas penalizaciones. Y entonces ocurrió algo todavía más importante. La velocidad de Internet comenzó a aumentar. Lo que antes parecía imposible empezó a parecer inevitable. Muy pronto, las personas podrían ver películas sin salir de casa, sin esperar envíos, sin discos físicos y sin tiendas. Netflix comprendió el potencial del streaming antes que sus competidores, mientras Blockbuster seguía intentando proteger un modelo basado en tiendas físicas. Netflix ya estaba preparándose para un mundo completamente diferente, un mundo donde las películas viajarían por Internet y no en automóviles. A finales de la década del 2000, los problemas de Blockbuster ya eran imposibles de ignorar. Las visitas a las tiendas disminuían y los costos operativos eran enormes. Y cada vez más clientes elegían alternativas digitales. El modelo que había construido el imperio comenzaba a derrumbarse. La compañía intentó reducir costos, cerrar establecimientos y reorganizar sus operaciones. Pero cada medida parecía una reacción tardía a cambios que llevaban años desarrollándose. Mientras tanto, Netflix continuaba creciendo. En 2010 llegó el golpe definitivo. Blockbuster se lanzó a la bancarrota. La empresa que había dominado el entretenimiento doméstico durante décadas ya no podía sostenerse frente a un mercado completamente diferente, al que la había convertido en líder. Miles de tiendas cerraron sus puertas. Millones de clientes vieron desaparecer una marca que había formado parte de sus fines de semana durante años. Lo que parecía un gigante eterno terminó convirtiéndose en un recuerdo de otra época. Y mientras Blockbuster desaparecía, Netflix iniciaba una expansión extraordinaria. El pequeño competidor que alguna vez intentó venderse por $50 millones estaba camino a convertirse en una de las compañías de entretenimiento más influyentes del planeta. La historia suele presentarse como una simple anécdota. Blockbuster rechazó comprar Netflix, pero esa explicación es demasiado sencilla. El verdadero problema no fue una sola decisión, fue una forma de pensar. Durante años, Blockbuster observó el mundo a través del éxito que ya tenía. Sus tiendas funcionan, sus ingresos eran enormes. Sus clientes seguían llegando, y precisamente por eso le resultó difícil imaginar que el futuro pudiera ser completamente diferente. Netflix, en cambio, tenía una ventaja fundamental. No necesitaba proteger el pasado, podía concentrarse únicamente en construir el futuro. Y muchas veces, esa diferencia es suficiente para cambiar una industria completa. La caída de Blockbuster demuestra que las empresas rara vez fracasan porque les falta dinero o reconocimiento. Con frecuencia fracasan porque se enamoran de un modelo de negocio que alguna vez funcionó y dejan de prestar atención a lo que realmente quieren sus clientes. Blockbuster tenía miles de tiendas,
Tenía millones de clientes, tenía una marca conocida en todo el mundo. Tenía recursos que Netflix ni siquiera podía imaginar. Y aún así perdió, porque el mercado no recompensa a quienes dominan el presente, recompensa a quienes entienden el futuro. La historia de Blockbuster no trata únicamente sobre películas, tampoco trata únicamente sobre Netflix. Trata sobre lo que ocurre cuando una organización deja de cuestionar sus propias certezas. Porque el cambio rara vez pide permiso, y cuando finalmente llega, puede convertir a los gigantes en recuerdos. La próxima semana, en Capital Oscuro, Kodak, la empresa que inventó el futuro y decidió ignorarlo. La increíble historia de la compañía que ayudó a crear la fotografía digital y terminó siendo destruida por ella. Si te interesan las historias reales detrás del dinero, el poder, los imperios empresariales y las grandes decisiones empresariales, suscríbete a Capital Oscuro y no te lo pierdas.